Estamos contentos, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que pues estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Hemos hecho el esfuerzo, ¿verdad? Y es una bendición, un privilegio de que Dios nos da la vida y que, miren, estamos respirando hermano, y es un momento especial, ¿verdad? Porque vamos a escuchar de la palabra de quién, hermanos, de la palabra de Dios. Entonces, hoy hablaremos de algo sorprendente, hermanos. Hablaremos del maravilloso mundo que nos rodea, ¿verdad? Hablaremos de la creación, ¿verdad? Y cuando hablamos de la creación, estamos hablando, hermanos, fíjense, ¿de qué? De todo el universo. Y vaya que universo, hermanos, incluyendo a este planeta Tierra en el cual vivimos. Ahora, una pregunta: ¿se deleita Dios, hermanos, en la creación que Él ha hecho? Sí, ¿verdad? Dios se deleita en todo lo que Él ha hecho, hermanos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Verdad? Si usted analiza el capítulo 1 de Génesis, hermanos, ahí vamos a encontrar que cada vez que Dios ordenaba algo, hermanos, ¿verdad? Él se ponía contento, había gozo en el corazón de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Dios dijo, sea la luz? Hermano, y se fue hecho el universo, ¿verdad? Entonces dijo también en una ocasión, haya lumbrera en la expansión, ¿verdad? Y cada vez que Dios decía algo, dice que vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Entonces en el capítulo 1, hermanos, cada uno de esos versículos nos dan a entender cómo el escritor de Génesis, ¿verdad? Hermano, él como que estuviera dando a entender que cuando Dios hizo la creación, hermanos, que daba un paso hacia atrás y admiraba la creación que él estaba hecho y estaba contento, hermanos, ¿verdad? Se emocionaba Dios y se ponía contento, fíjense, de todo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Y la escritura nos dice que al final hizo al hombre conforme a su ¿qué? A su imagen y conforme a su semejanza, ¿verdad? Y en el versículo 31 de Génesis, hermano, dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera, ¿verdad? Y esto me recuerda, hermanos, fíjense, por ejemplo, podemos recordar a los panaderos, ¿verdad? ¿Quién ha sido panadero aquí? Nadie, ¿verdad? Nada más mi hija sí, ya está haciendo pan, ¿verdad? Pero miren, un panadero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Lo cocina, ¿verdad? Le pone los ingredientes, ¿verdad? Y lo hace para que quede bien sabroso y al final, y luego lo decora, ¿verdad? Le pone el betún y para que se mire bonito, ¿verdad? Y hermano, y ese pastel le queda sabroso, ¿verdad? Pero no solo sabroso, sino le queda hermoso. Bueno, y es lo que está hablando aquí el escritor de Génesis. Hermano, que cuando hizo el universo, Dios estaba contento. Él estaba admirando, o sea, él, hermano, se gozaba en la hermosura que Dios había hecho del universo. Entonces, y así fue la creación de Dios, hermanos, ¿verdad? Y lo que más le gustó a Dios, hermanos, ¿saben qué es lo que más le gustó a Dios? Hermanos, fue cuando hizo al hombre, ¿verdad? Porque cuando hizo al hombre, hermanos, es como si fuera la cereza del pastel. Allá en el Salmo, capítulo 8, versículo 3, ¿verdad? Dice la escritura la siguiente, hermanos, dice el Salmo 8, versículo 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor a los ángeles y lo coronaste ¿de qué? Fíjense, hermano, lo coronaste de gloria y de honra. Bueno, entonces en esta mañana meditaremos en el tema la creación, hermanos. Y lo primero que yo les quiero decir en cuanto a este tema, hermanos, miren, es que la creación, hermana Lupita, la creación, ¿de dónde viene? De Dios, ¿verdad? La creación proviene de quién, ¿de dónde, hermanos? De Dios. Sí. Miren, la Biblia nos dice
que hay dos tipos de creación, ¿verdad? O lo podemos ver de esa manera, son dos dimensiones, ¿verdad? Una es el universo físico, que es el que estamos, ¿qué? ¿Verdad? Es el que estamos viendo, pero también hay un mundo espiritual que no vemos, ¿verdad? Pero los dos, ¿verdad? Esos dos mundos provienen ¿de dónde? De Dios, hermanos. Mire, antes de Dios no había ¿qué? Hermana Pilar, antes de Dios ¿qué había? Pues no había nada, hermanos, ¿verdad? Porque Dios es eterno, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que dio principio a todas las cosas, ¿verdad? Antes de Dios no había nada, hermanos. Él dio principio a todo lo que hay. Allá en Génesis 1:1 se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Ahí está, hermanos, ¿verdad? Y esa palabra que creó, hermana Jessica, ¿verdad? Esa palabra creó viene de la palabra hebrea bará, ¿verdad? Que significa sacar algo de la nada, ¿verdad? Y se explica, bueno, se aplica a algo exclusivo de Dios, ¿verdad? Que en este caso comenzó por primera vez el universo, ¿verdad? O también se le llama Saraí. ¿Sabes cómo se le llama también al universo? Se le llama cosmos, hermanos. O el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? O como le quiera llamar usted, ¿verdad? Dice la escritura, hermanos, que fueron 6 días donde Dios hizo todas las cosas. Y en el séptimo día, hermanos, Dios, ¿qué es lo que hizo en el séptimo día, Noemí? Descansó. ¿Verdad? Reposó, ¿verdad? Pero, hermanos, no quiere decir que estuviera Dios cansado, sino que, hermanos, lo que dice la escritura cuando reposó es de que dejó de hacer las cosas, ya estaba completo, ya no había más que hacer, ¿verdad? Por eso dice que en el séptimo día Dios reposó de sus obras, ¿verdad? Miren, hay un versículo muy bonito y conocido en la iglesia de Cristo, que es Nehemías capítulo 9 versículo 6. Nehemías capítulo 9 versículo 6. Fíjense lo que dice este versículo, hermano. Dice así la escritura: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos ¿qué? Te adoran, ¿verdad? Y de hecho es un canto, ¿verdad? ¿Quién se lo sabe? Tú solo eres Jehová, ¿verdad? Y está bien bonito, hermanos, ese canto, ¿verdad? Pero miren, no solamente en el Antiguo Testamento encontramos muchos textos que hablan de que la creación proviene ¿de quién? Proviene de Dios, sino que también en el Nuevo Testamento nos enseña que Dios creó todas las cosas. En Juan capítulo 1 versículo 1 tenemos que nos dice la escritura, hermano, fíjese, dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Sabemos que el verbo ¿quién es? Es Cristo, hermanos. Y el verbo dice era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. También Pablo escribió en Colosenses 1:16, hermanos. Dice en Colosenses 1:16, dice: porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿en dónde, hermano Juan? En el cielo. Las que hay en la tierra. Dice visibles y ¿qué? E invisibles, o sea que no se ven. Sean tronos, sean dominios, sean principados, ¿verdad? Y ahí está hablando de los arcángeles y de los querubines, ¿verdad? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, también, si ustedes se recuerdan, cuando el apóstol Pablo
en su viaje misionero viajó a Grecia, Atenas, allá donde comenzaron los Juegos Olímpicos. Hermano, allá en Atenas, ¿verdad? Cuando la gente era idólatra, ¿verdad? Dice que estaban adorando ahí a muchos, ¿qué? A muchos dioses, ¿verdad? Pero dioses con D minúscula, ¿verdad? Y dice en Hechos 17, versículo 24, miren, dice lo siguiente, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos ¿de qué? Hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjense, hermano, entonces, y aquí hay algo interesante, ¿verdad? Habla de que, hermanos, Dios ha hecho la tierra y ha hecho el universo, ¿verdad? Y nos hizo esta casa. ¿Saben para qué nos hizo esta casa? Ahí lo dice, hermanos, en el versículo 27. Fíjense, ¿saben para qué la hizo Dios, hermana Lupita? Bueno, ahí dice, para que busquen a Dios. ¿Verdad? Si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Entonces, hermano, aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí está Jesús con nosotros, el dador de la vida, aquí está entre nosotros, ¿verdad? Porque dice, y si no lo cree, y si no lo siente, pues porque no tiene fe, ¿verdad? Necesitamos tener fe, hermanos, porque dice, si palpando hasta lo puedes tocar, si tienes esa fe grande. Entonces, también dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? Toda la creación. De todo, y por quien asimismo hizo ¿quién? El universo. Hermano, puesto que Dios creó el universo físico, podemos decir lo siguiente sin temor a equivocarnos. Hermano, que el mundo físico es bueno, ¿sí? Aunque miren, dice la Biblia que por causa del hombre el pecado entró ¿dónde? A la tierra. Entró en el mundo. Hermano, pero no quiere decir porque haya entrado, el mundo es un lugar pecaminoso, ¿verdad? El mundo es algo bueno, ¿verdad? Y fíjense, y es que la vida es cierto que ahora es más difícil, hermanos, como cuando fue en un principio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, porque fueron los únicos que disfrutaron de ese lugar, hermanos, maravilloso, ¿verdad? Pero después de que pecaron, ahora sí vino el sufrimiento, ¿verdad? Ahora sí es cierto que la vida es más difícil, pero aún así, hermanos, ¿verdad? Es un lugar hermoso que todos los días estamos disfrutando. ¿Quién se quiere morir? ¿Quién se quiere morir? Nadie, ¿verdad? Porque estamos gozando, miren, de algo, estamos gozando de la vida, estamos gozando de la comunión con unos con otros y con el Creador del universo. Entonces, hermano, fíjense, la Biblia dice que Dios es dueño de todo el universo, ¿verdad? Dice el Salmo 24:1, dice, de Jehová es la tierra y de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Verdad? Con razón, hermano José Luis una vez dijo un hermano, ¿verdad? Un hermano decía que los cristianos somos ricos, ¿verdad? Y cierto, ¿verdad? Porque, hermano, Dios es dueño ¿de qué? De todo, y si somos sus hijos, pues imagínense. Entonces, Dios hasta el día de hoy sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, nuestra fe es que, hermano, nuestra fe para la que tenemos los cristianos es que Dios está en control de todas las cosas. ¿Verdad? Simplemente, miren, consideremos el sistema solar, ¿verdad?
en el cual vivimos, ¿verdad? La Tierra, hermanos, ¿verdad? Y los otros planetas están girando alrededor de ¿quién? Del sol. Del Sol, ¿verdad? Nosotros pensamos de que no, pues el Sol es el que está dando vueltas. Nada, nada. Nosotros somos los que estamos dando vueltas alrededor de ¿qué? Hermano, fíjense, pero todo está equilibrado, ¿verdad? De tal manera de que en la Tierra no está más cerca del Sol, porque si estuviera más cerca del Sol, no hubiera vida ¿qué? En este planeta. Entonces, es algo maravilloso, hermano, lo que estamos diciendo de la creación de Dios. Pero miren, no solamente la creación proviene de Dios, sino que también, hermano, la creación de Dios da testimonio de su hacedor. ¿Verdad? Como creación de Dios, hermanos, el universo da alabanza y testimonio a su creador. Dijo el rey David, hermanos, allá en el Salmo 19, versículo 1. Fíjense, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus ¿qué? De sus manos. Hermano, Pablo estuvo de acuerdo con esto, pues él escribió también en Romanos 1:18. ¿Verdad? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, ¿cómo podemos entender de que Dios está de todas las cosas, hermano? De que hay un ser infinito y un ser inteligente. Porque el universo da testimonio. ¿Verdad? Detrás de este universo hay alguien bien grande. ¿Verdad? Entonces, hermano, pregunta, hermana Pilar, ¿alguna vez en el campo, hermano, hermana, le ha puesto atención a la hermosura y las maravillas de Dios? ¿No le ha tocado ir por ahí a un parque, hermano, y luego los árboles bien grandotes y luego los pajaritos ahí andan? Hermano, y qué bonito se mira. Ahora que fuimos a Monterrey, ¿verdad? Y anduvimos ahí en el Parque de la Pastora, hermano, de ahí se miraba el Cerro de la Silla. Y hermano, qué hermosos. O sea, es algo, nos quedamos maravillados de la hermosura de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a los pajarillos, hermanos, cuando están cantando y elevan, y saben qué es lo que están haciendo, hermano? ¿Verdad? Elevan sus villancicos al Todopoderoso. ¿Ha contemplado un amanecer cuando la luz de la mañana se hace ver? ¿Ha contemplado los lirios? ¿Qué dijo Salomón? Decía, y hablando de nosotros, hermanos, dice que ni aún los lirios han tenido las bendiciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque un lirio, hermano, es una planta muy hermosa, ¿verdad? Entonces, los lirios del campo, hermanos, declaran la alabanza al Creador. ¿Y qué tal cuando escuchamos el agua cuando cae en cascada, hermanos? ¿Verdad? Por ejemplo, allá en las cataratas del Niágara, ¿verdad? Hermanos, ¿ha escuchado usted cantar a los hermanos cuando están alabando al Señor? Y luego cuando nos entonamos, ¿verdad? Y que venimos con ese gozo y ese amor a Dios, ¿verdad? Qué hermoso se escucha, hermanos, ¿verdad? Fíjense, por eso estamos diciendo que la creación da testimonio de su hacedor, hermanos. Entonces, miren, en una ocasión, también me acuerdo, hermanos, que allá en Monterrey, ¿verdad? Cuando estaba estudiando en la MEP, me tocó reunirme en la Iglesia de Cristo, en la congregación de La Madera, hermanos. Ahí donde predica el papá del hermano Julio Mesa. ¿Se acuerdan del hermano Julio Mesa? Hermano, ¿y qué creen? ¿Y qué creen? Hermano, que en el techo de ese edificio había un perro. Yo no sé por qué lo tenían allá arriba, ¿verdad? Pero allá en ese edificio había un hueco y el perro se asomaba
Y empezábamos a cantar y el perro también empezaba, ¿qué, hermanos? A ladrar. Como que si también él que se estaba uniendo a nosotros en la alabanza a Dios. Fíjense, hermanos, que, o sea, yo me quedé admirado, hermanos, y hay cosas que me sorprenden y que a veces nosotros no ponemos atención. También un día, ¿se acuerdan que vino con el hermano José un perrito, hermanos? Aquí cuando estaba el edificio todo feo, ¿verdad? Y el perrito llegó y se acostó ahí, y bien educado, ahí se estuvo quietecito, y estuvo toda la reunión, hasta, y yo me admiraba, se portó mejor que muchos de nosotros, hermano, porque, hermano, la creación da gloria a Dios. Amén. Es algo que debemos de entender, y es cierto, hermano. Miren, hay unos himnos que fueron inspirados en base a lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Por ejemplo, el del canto de los himnarios espirituales, el número 182. ¿Verdad? Y es un canto muy bonito, ¿verdad? Dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Dice, hermano, el himno también de los cantos espirituales, el número 211, ¿verdad? Que dice: hay más allá del cielo azul un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con su poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy es nuestro Dios. También por ahí tenemos hay muchos cantos muy hermosos, hermanos, ¿verdad? Que hablan de esa grandeza de Dios, hermano, y que habla de su creación. ¿Verdad? Por ejemplo, el hermano Josué Ramírez, hermanos, él editó un himnario que se llama Antología de Cantos Selectos, ¿verdad? Y por ahí está el número 133, ¿verdad? Que dice, miren: al contemplar las maravillas creadas, la flor y el rocío matinal son cosas que por alguien fueron dadas, fueron por Dios, mi Dios espiritual. Señor, yo sé, si bien lo sé, dudas en mí jamás tendré, pues al mirar mi alrededor me dice que hubo un creador. Qué hermoso, hermano, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Por eso estamos viendo, hermanos, de que la creación da testimonio de su hacedor, hermanos. Miren, pero continuando con este tema de la creación, no solamente la creación proviene de Dios, hermanos, no solamente la creación da honra y gloria a Dios, sino que también la creación, hermano, fue sometida a los pies del hombre, ¿verdad? Y eso nos lo enseña Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? Donde cuando Dios había hecho al hombre, hermano, le dice, bueno, más bien, Dios hizo al hombre y dice la siguiente, hermano, dice: hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Conforme a nuestra semejanza. Y fíjense, y señoree. Ahí está la clave. ¿Qué es señorear, hermana Jessica? ¿Qué es señorear? Pues estar por encima. Ajá, dominar, mandar. O sea, la creación se tiene que sujetar, ¿verdad? Y dice: y señoreé en los peces del mar, ¿verdad? Por eso
¿verdad que los delfines, verdad que el hombre ha nadado y los controla a los delfines? Porque se está cumpliendo la palabra, hermano, ¿verdad? Dice, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está, miren, se vuelve a repetir. Y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Verdad? Por ahí en el Facebook hemos visto que anda un muchacho, ¿verdad? Y anda con un león. Y está ahí jugueteando, ¿no? Ahí con un animal de esos tremendos, ¿verdad? Que te pueden destruir, ¿verdad? Pero el hombre los puede, ¿qué? Dominar, ¿sí? Entonces, esto nos enseña algo interesante, hermanos, que aunque el hombre es parte de la creación de Dios, es diferente a cualquier otro ser creado, ya que domina sobre el resto de la creación, hermanos. Bueno, el hombre es diferente porque fue creado a la imagen ¿de quién? De Dios. Es decir que el hombre es parecido a Dios en lo espiritual, en lo moral, en lo intelectual y en lo gubernamental. Entonces, por tanto, hermanos, fíjense, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y este asunto también nos enseña, hermano, que la historia de la creación, miren, la historia de la creación es una historia antropocéntrica, ¿verdad? Es decir, se centra en el hombre, hermanos. Mira, todo lo creado antes del hombre fue hecho para permitirles a los seres humanos habitar en la tierra. ¿Verdad? En cierto sentido, la tierra fue hecha para el hombre. Entonces, nosotros hemos recibido la responsabilidad, hermanos, de señorear en el mundo y de cuidar del mundo. Hermano, Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará en todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados. Entonces, hermanos, Dios nos entregó algo y tenemos una responsabilidad, señorear sobre el mundo y cuidar de él. Entonces, nuestro objetivo debe ser beneficiar a la humanidad y glorificar a Dios. Entonces, hermano, yo me quedo sorprendido, hermano. Por ahí en la casa, miren, hemos tenido mascotas y sin quererlo, ¿verdad? Tuvimos llegó una perrita, ¿verdad? Se llamaba Solovina, ¿verdad? Porque sola llegó, hermanos, pero como que esa perrita era muy fina, ¿verdad? De hecho, una vez ya les había platicado, ¿verdad? Y como era un animalito, hermano, o sea, un perrito llegas tú a la casa y ahí va el perrito bien contento, y te mira así con los ojitos así, y va moviendo la colita. Pero yo les decía que mi papá pues no sé, de repente le entraba lo Grinch, ¿verdad? Y una vez le dio una patada y la perrita estaba embarazada, hermano. Y eso bueno, yo pienso que eso le afectó, ¿verdad? Y ya hermanos, y tuvo los perritos, pero se murieron y la perrita los enterró. Y anduvo. Y anduvo bien mala la perrita, hermanos. Y llegó el día que se murió. Ese día, hermanos, la perrita, ya me iba yo a trabajar. Y la perrita se me quedó mirando, hermanos.
como que se estaba despidiendo. Yo nomás la acaricié, hermanos, y me despedí de ella. Y así fue, ya cuando regresé, ahí estaba ya muerta. Entonces, hermano, y es lo que estamos diciendo. Vea, y ahora llegó una gata, hermano. Ahora tenemos una mascotita gata, ¿verdad? Y es lo mismo, hermanos, ¿verdad? Y es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la creación. Así tenía yo el mío. Antes de que muriera mi mamá, bien contento, mi mamá le llevaba de comer. Murió mi mamá y el perrito duró 3 meses al lado de la cara del parto de mi mamá, llorando junto con él. Y se alegraba porque mi mamá llegaba con mi hermana y ella pensaba que iba a llegar mi mamá con él. Le tocó una experiencia Juan la semana pasada. Su perrita llegó, en pocas palabras llegó su perrita. Le dije, Juan, llévesela. Él llevándole costales de comida a donde estaba la perrita. Llegó y de lo más flaquita que estaba, y le dije, llévesela, sálvela, Juan, llévesela. Y se la llevó para su casa. En lo del domingo para acá, yo estoy aquí, le dije, pero gracias a Dios, le dije, Dios me tiene aquí por un propósito. Gracias a Dios, no les voy a confesar, me salí del seguro. Estuve un poco mala, pero gracias a Dios, yo no me rendí. Ahora estaba en una lucha que seguir por delante. Me dijo el doctor, usted si se va a salir de aquí, bajo su responsabilidad, dijo, porque usted, para mí ya está muerta, me dijo, usted ya está muerta. Está bien, firmé una hoja y me salí yo. Y llegué con Juan y miré el perrito. Digo, no me hagas nada, Dios no me conoce, pero no me hagas nada. Y luego él no estaba. Y al siguiente día, entré y digo, ay hermosa, qué bonita está. Y le digo, mire Juan, le dije, mire, ¿cómo está? Y luego llego, y yo teniendo miedo, y le digo, agárrela Juan, agárrela, porque me va a morir. No, y ahora ayer que llegué en la tarde, llegué y le digo, mire, le digo, tienes hambre, ¿verdad? Yo platicando con ella, y le digo, llorando también, porque le digo, mira Juan, el amor de ellas también, cómo lo conocen a uno. Así es, hermano. Y es que, mira, es lo que estamos diciendo, es un estudio, hermano, ¿verdad? No es sermón, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es de que somos responsables, ¿verdad? De la creación de quién? De Dios, ¿verdad? O sea, y estamos viendo que la creación fue sometida al ser humano, ¿verdad? Pero, hermanos, continuando, ¿verdad? Con este estudio, la creación, hermanos, también dice la Escritura. ¿Saben qué más dice? Que la Escritura dice que la creación no debe ser adorada, ¿verdad? Y es cierto lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Nos enamoramos de un perrito, ¿verdad? Hasta casi muchos lo tienen como si fuera alguien de la familia, ¿verdad? Pero, hermanos, no nos confundamos, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que el ser humano es diferente a los animalitos, ¿verdad? Pero debemos de respetarlos, ¿verdad? Entonces la creación no debe ser adorada, hermanos. Y este es uno de los errores que podemos cometer cuando tenemos una fe ciega, ¿verdad? Y una fe ignorante, ¿verdad? Porque miren, dice Romanos 1:19. Fíjense lo que dice Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues fíjense lo que dice,
O sea, Dios hizo la creación y Dios da una advertencia. Dios dice, tengan cuidado. Dice, pero dice que el hombre se corrompió. El hombre no entendió cuál es el propósito de la creación, ¿verdad? Y dice el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, fíjense, en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible. ¿Verdad? O sea, que fíjense, ¿qué es lo que hizo el ser humano, hermanos? ¿Verdad? Dios hizo la creación, ¿verdad? Y la hizo con un propósito, pero el hombre se confundió, ¿verdad? Y dice que ahora empezaron a honrar, en lugar de honrar a Dios, empezaron a honrar ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Aquí podemos incluir a los papas de Roma, a todas las imágenes inventadas por el hombre, ¿verdad? A todos los santos que por ahí mencionan, ¿verdad? Pero miren, no solamente adoraron a los hombres, sino también a los animales. Dice, a aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que ¿a quién? Al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense, es que los seres humanos, hermanos, siempre, hermanos, hemos tenido la tendencia, ¿verdad?, a equivocarnos, ¿verdad? Y aunque sí tenemos ese libre albedrío, hermanos, de elegir, ¿verdad? Unos han decidido adorar a los animales, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tomar la decisión de adorar ¿a quién? Al verdadero Dios, hermanos. Entonces, la idolatría no es algo nuevo, ¿verdad? Desde la antigüedad, el hombre ha tenido esta tendencia de adorar a la creación, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, no nos vayamos tan lejos, aquí en México, ¿verdad? Que allá los taromaras y todos los indígenas han adorado a los animales, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de los egipcios, hermanos, se adoraba a los faraones, ¿verdad? Hermana Noemí, quiénes eran los faraones? Era como un rey, ¿verdad? Eran un hombre, ¿verdad? Ellos decían, yo soy tu Dios, inclínate, ¿verdad? Yo soy al que debes de respetar, ¿verdad? Pero en Egipto, hermanos, se adoraba al Dios Sol, al Dios Toro, al Dios Cabra, al Dios Vaca, al Dios Gavilán, al Dios Halcón, al Dios Mono, ¿verdad? Al Dios Cocodrilo, ¿verdad? Que se llama, ¿saben cómo se llamaba el Dios Cocodrilo? Se llamaba Set, ¿verdad? Es decir, Satán. Hola, hermano, de ahí, todo está ahí, de ahí viene, hermanos, todo eso lo que estamos viendo. Hermano, y hoy no estamos muy lejos de lo mismo, ¿verdad? Se adora al Dios Cruz, al Dios Yeso, al niño Dios, al Dios de papel, al Dios estampilla. Hermano, que dice la Biblia en el Salmo 135, versículo 15, que los ídolos de las naciones son de plata y oro, manos dice, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Hermano, ya para terminar, ¿verdad? Vamos a ver una última cosa. Hermano, fíjense, también la Biblia nos enseña que la creación algún día será cosa del pasado, ¿verdad? Porque esto lo dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7. ¿Verdad? Fíjense lo que dice: pero los cielos y la tierra, que ahora que existen, están reservadas, o sea, que está hablando del futuro, ¿verdad? Dios
ya estableció lo que va a suceder. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de ¿qué? ¿Saben cuándo va a ser destruido todo este universo? En el día del juicio, hermano, dice la segunda carta de Pedro. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Fíjense, hermano? Ahora, pregunta, hermana Santi, pregunta, ¿ese versículo está hablando de la materia o está hablando de la gente? Vea, porque aquí dice que eso va a ser destruido. ¿Está hablando de la materia o está hablando de la gente? De la materia, hermanos. Vea, porque eso es lo que eso es lo que enseñan los testigos de Jehová, ¿verdad? Y ellos forzan las escrituras, ¿verdad?, para que se acomoden en la Biblia a su gusto, ¿verdad? Pero la Biblia es clara, hermanos. Este texto enseña que la creación de Dios, el universo físico, ha de ser destruido en el día final, hermano. Y dice que va a ser reemplazado por cielos nuevos y ¿qué? Y tierra nueva. Y los TJ dicen que va a ser renovada. Hermana Santi. Dice aquí en Romanos 7, 8, 21, de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Entonces, hermano, fíjense, ¿verdad? Por eso estamos viendo, ¿verdad?, que la creación algún día será cosa del pasado. O sea, que esto que vemos ya no va ¿qué? Ya no, dice allá en Apocalipsis, dice que se enrolló como un pergamino, se desapareció, ¿verdad? Entonces debemos de tomar, hermanos, que Dios es un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada que imposible. Entonces, en resumen, esto es lo que podemos decir de todo lo que hemos dicho, hermanos. Miren, que el universo físico fue creado por Dios para su gloria. El hombre es responsable de cuidar del universo. El universo es para beneficio de la humanidad. Este universo físico no es todo lo que existe. ¿Verdad? También existe un reino espiritual y un reino sobrenatural. El universo físico será destruido al final, mientras que el espiritual permanecerá para siempre, hermanos. ¿Verdad? No todo el mundo acepta y comprende lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Con el tiempo, más y más personas han adoptado una visión naturalista del universo que niega la existencia de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, los ateos, la mayoría, hermanos, de ellos quieren pensar así. ¿Saben por qué ellos no quieren creer que hay un Dios? Para justificar su vida desordenada y oscura, ¿verdad? Los evolucionistas creen más en la teoría del Big Bang, es decir, adoran al Dios materia que al Dios de la Biblia. ¿Verdad? Un incrédulo dijo: yo soy ateo, gracias a Dios. ¿Fíjense? O sea que en el fondo, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo hay gente que sí cree en ese Dios, ¿verdad?, pero no lo quiere reconocer, ¿verdad? Pero es importante que lo reconozcamos. Entonces, hermanos, entonces debemos de tener esa fe, hermanos, ¿verdad? Debemos de tener esa fe en el Creador del universo. Por eso hay que estudiar la Biblia, hermanos, ¿verdad?, porque aprendemos cosas que no sabemos, ¿verdad? Acuérdense que Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Y esa es la invitación en esta mañana, hermanos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vengamos a conocer a ese verdadero ¿qué? A ese verdadero Dios. Dios me los bendiga.